Muy buenas tardes, queridos amigos, compañeros que se dan cita con nosotros en el día de hoy para compartir este interesantísimo conversatorio con estos jóvenes de las ciencias sociales, de la antropología. Les recordamos a los expositores, van a tener hasta 4 minutos para responder cada pregunta. Si consideran que no es necesario responderla, no hay ningún problema, y tampoco tienen que llegar a las 4 preguntas, a los 4 minutos. Los miembros del público también tendrán su participación en diferentes momentos, podrán ir haciendo su pregunta por el chat o levantando la mano para pedir su turno, el cual será tomado en cuenta. Agradecemos a todos los que están presentes, profesores, estudiantes, amigos todos que nos acompañan. Agradecemos a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Esta es una actividad de la Facultad de Humanidades enmarcada dentro de la celebración de la semana del aniversario de la Facultad de Humanidades. Esta actividad se organiza a través de OCEPLANDI, cuyo director es el profesor Eulogio Silverio, el cual siempre nos acompaña y siempre nos está apoyando. También es una actividad propia de la Escuela de Filosofía y del movimiento académico Generatio Nova Università, y también es un espacio especial y específico de Generatio Nova Stelle, las estrellas de la nueva generación, que es un espacio creado para profesionales de recién graduación o estudiantes de término o estudiantes en cualquier nivel que quieran participar en una actividad de divulgación del conocimiento, del diálogo, del debate. Agradecemos a los miembros de Atenas del Nuevo Mundo que nos acompañan, en especial a mi pupilo Osvaldo Familia. Estos diálogos virtuales se enmarcan también dentro con el nombre de Humanidades y Sociedad, que es una de las variantes académicas que posee el movimiento académico Generatio Nova Università. Bien, inmediatamente la República Dominicana es sui generis, en el sentido de que posee una de las fronteras más diferentes del mundo. Compartimos una isla con una nación con cultura diferente, gastronomía diferente, aspecto económico diferente, sistema de gobierno diferente, religiosidad diferente, idioma diferente. Lo que ha conllevado a que la convivencia en algunos momentos de la historia son difíciles, a veces hay tensiones y a veces las cosas se llevan un poco más suave. Para abordar en este conversatorio, el cual viene marcado por la pregunta si existe discriminación racial en la República Dominicana, contamos con varios jóvenes profesionales. Entre ellos nos acompañan el profesor de las ciencias sociales, Anthony Almonte, profesor, joven, analítico, crítico, defensor de sus criterios e ideas ante todo y en cualquier circunstancia. Muchos saludos. Saludos, profesor Anthony Almonte, y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. También nos acompaña la joven estudiante de antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Cibeles Camila Sánchez, con una conciencia plena de los derechos sociales, luchadora por la igualdad entre los individuos. Gracias, Camila, por haber aceptado esta invitación. Nos acompaña también el joven Josecito Santana, quien es también del área de las ciencias sociales, amante del diálogo equilibrado y profundo. Nos acompaña desde Puerto Plata. Anthony Almonte nos acompaña desde Santiago. Gracias, Josecito, por estar aquí presente y por haber aceptado esta invitación. También nos acompaña desde Santiago Apolinar García, persona ecuánime, de pensamiento profundo, una persona con quien es siempre un gusto dialogar. Muchísimas gracias, profesor Apolinar García, por estar aquí con nosotros. De inmediato, entonces, la temática es una pregunta. Podrán llegar hasta 4 minutos en la respuesta de dicha pregunta y
luego pasamos a la siguiente pregunta. Luego vamos a ver también unos videos a partir de los cuales ustedes harían sus análisis. Les recordamos que si hay alguna idea sobre la discriminación racial en la República Dominicana, que no está, diríamos, dentro del marco de ninguna de las preguntas que se hacen, siéntese en la plena libertad de poder realizar su exposición sin ningún problema. Profesor Josecito Santana Pérez, la pregunta sería la siguiente. Dentro del marco de si existe o no una discriminación racial en la República Dominicana, lo primero es que tendríamos que iniciar, de acuerdo a sus estudios, sus investigaciones, técnicamente, ¿cómo podríamos definir la discriminación y el prejuicio racial en sentido general? Ok, bueno, en primer lugar, desde el punto de vista semántico, debemos poner en duda, o podríamos poner en duda, los conceptos de racismo y discriminación racial, puesto que ambos conceptos se derivan del supuesto de que existen diferentes razas humanas, cuando en realidad solo existe una raza humana que está, las características de esta están determinadas por el continente de origen, el país, o por la historia de cada pueblo en particular. Sin embargo, mientras raza se asocia a distinciones biológicas atribuidas a genotipos y fenotipos, especialmente con el color de la piel, hay otro concepto importante que debemos tener en cuenta, que es etnia, que se interrelaciona con el lenguaje que se discute sobre raza, racismo y el tema en general. Etnia se refiere a aspectos plenamente culturales. En términos generales, podríamos decir que la estructuración de una ideología racista a escala global tiene primordialmente su origen en el descubrimiento, conquista y colonización de América, donde se imponen dos ideas en un mismo sentido. En un primer punto, la idea de la superioridad europea, y en otro sentido, la idea de la inferioridad de los nativos americanos y de los esclavos africanos. Entonces, en otro momento histórico, en la Ilustración, asistimos a una especie de contradicción, pues es con el surgimiento de las ciencias naturales donde se hace una especie de racionalización en el sentido de la conceptualización de raza, donde se definen los tipos de especies y subespecies que existen, y con ello se plantea la existencia de diferentes razas humanas. Y a partir de esto, estas supuestas razas humanas tienen, partiendo de sus características físicas, fenotípicas, genotípicas, tienen cierto comportamiento social y cultural. Más adelante, con el surgimiento de los estados nacionales, nuevamente las sociedades se abrazan al sentido, a la idea de las superioridades raciales. En otras palabras, dicho lo anterior, podríamos definir la discriminación racial o discriminación étnica como toda acción por parte de individuos, grupos, instituciones o estados que lleven a la separación, jerarquización de otras personas debido a sus características físicas o biológicas y debido a sus características socioculturales, donde el otro, es decir, donde el otro racial es juzgado como diferente y a la vez como inferior en jerarquía, cualidades, posibilidades y derechos.
Muy bien, excelente, excelente. Profesor Antonio Almonte. Bien, repítame la pregunta, por favor. La pregunta es, técnicamente, ¿cómo podríamos definir la discriminación y el prejuicio racial? Bien, ya José habló sobre el concepto de discriminación. Agregar que dentro de ese concepto de discriminación se puede hacer referencia a que existe donde el Estado es quien hace política para segregar o para separar a un grupo o a una etnia. O sea, para que exista lo que es la discriminación como tal a raza, que raza ya ese concepto es obsoleto, por así decirlo, pero a etnia. Dentro de ese marco podemos ver entonces que la discriminación sería eso, segregar especialmente a un grupo o negarle derechos. Y en nuestro país es signatario de los derechos humanos, por tanto, todo hombre nace en igualdad de condiciones. La otra parte, lo que es el prejuicio, los prejuicios son prejuicios, son opiniones o un juicio emitido, un valor sin tener una investigación previa, o sea, sin tener nada que lo avale científicamente. Son pensamientos de manera subjetiva hacia una persona o hacia un grupo. Por lo tanto, para enmarcarnos lo que tiene que ver con la discriminación y los prejuicios se dan de diferentes, entre individuos, o de un individuo a otro, o de un grupo a otro, pero especialmente los individuos son los que hacen los prejuicios hacia otros. Y la discriminación lleva como lastre en su quehacer una ideología que especialmente tiene que ver con la xenofobia y el racismo. Entonces es apartar, es negar, entre otras cosas, tanto derechos políticos, económicos, y así, por el estilo. O sea, para entender un poquito lo que tiene que ver, lo que es discriminación y lo que es prejuicio. En cuanto a eso, podríamos decir que en la República Dominicana no existe discriminación racial. Todavía. Estamos en la definición teórica de ambos conceptos para ir... bueno, pues vaya avanzando, solamente dejarlo ahí. Creo que ahí podemos utilizar. Exacto. Entonces seguimos con la distinguida Cibeles Sánchez. Técnicamente, ¿cómo podríamos definir discriminación y el prejuicio racial? Si quiere agregar algo más a lo que ya han dicho tus compañeros expositores. Sí, no sé si me pueden ver bien ahí. No, pero te escuchamos bien, tranquilo. Ok, pues no estaba escuchando bien a Josecito al principio, quizás que tengo problemas de la conexión, pero agregando a lo que pude escuchar y a lo que escuché de Anthony, tenemos que raza, por ejemplo, hay un debate en la antropología porque dicen que es una construcción que no tiene un sustento científico como tal, sino que es una construcción histórico-social. Hay otros autores, esto lo marca Max Henry, que es un historiador colombiano, y también el antropólogo británico Peter Way, que dicen que tanto la raza tiene dos vertientes, una que es neutral y una que es negativa. En la neutral dice que se enmarca. ¿Aló? ¿Me oyen? Estamos escuchando. Estamos escuchando. Ok, en la neutral dice que se refiere más a lo que es el linaje y la descendencia, mientras la parte negativa es como una mácula, una mancha. Entonces, Ochi Curiel, que es una antropóloga dominicana, activista, ella enmarca la raza como una construcción social, nada que ver con el tema biologicista que tanto se enmarca muchas veces este término. Entonces, la raza se refiere más, como bien dijo Anthony, al término etnia, que por las complejidades que tiene, culturales, biologicistas, históricas, psicológicas también, se compenetra más o se señala más que es como etnia. Entonces,
la raza, teniendo en cuenta que es una construcción más histórico-sociocultural. En nuestro país hay una prominencia en los prejuicios en torno a esto. Quizá no nos vamos un poco más al término biologicista cuando estamos refiriéndonos a raza aquí en República Dominicana. Algunas personas lo ponen más en la construcción social cultural, pero hay una dicotomía en ese sentido, puedo decir. Y entonces el prejuicio aquí es como doble, básicamente. Muy bien, excelente. Apolinar García, ¿quiere agregar algo más a la discusión conceptual sobre discriminación y el prejuicio racial? Claro, ¿me escuchan? Sí. Yo creo que ambos o ambas la podemos ver como una creación de la cultura y del pensamiento, es decir, del pensamiento humano, y es una doctrina de la raza humana, es propia, y cada quien la va a desarrollar a su manera. Por lo tanto, tanto la discriminación y el prejuicio es una exageración extrema, una perversión de los propios seres humanos, y es un virus que extermina la sociedad. Esto significa que el racismo, el prejuicio, la discriminación se han convertido en parte de nuestro desarrollo histórico y de nuestra racionalidad. O sea, hay personas que ven esto como algo natural, como algo bien, y lo van a seguir llevando a cabo. ¿Qué no quiere decir esto? Que el racismo es una herencia de desarrollo histórico y que utiliza, y voy a utilizar el término globalización, como puente para multiplicar la línea de conflictos. ¿Por qué digo esto? Bueno, es el caso de la noticia más reciente de Estados Unidos, con el asesinato de George Floyd, que ese asesinato va a generar un impacto en otros pueblos donde posiblemente se esté llevando a cabo ese tipo de problemas raciales, discriminatorios, perjudiciales, más bien estereotipales de la sociedad. Entonces, por medio de la globalización y la información en masa, ese conflicto va a generar una línea de conflictos en otros lugares, incluso el vandalismo, como lo estamos viendo en los mismos Estados Unidos, producto de la muerte de George Floyd. Entonces, ¿en qué se convirtió el racismo, los prejuicios y la discriminación? En algo propio del ser humano, que no se podrá borrar, que siempre lo vamos a poner en práctica donde quiera que estemos, ya sea racial, étnico, cultural o prejuicial. Para agregar un elemento muy importante y que me llamó mucho la atención cuando estuve citando a algunos autores, para que vean cómo se proyecta incluso la discriminación o el prejuicio por vía televisiva o por redes sociales. Hay un video cuando en el 2004 de la Volkswagen que lanzó una línea de vehículos y ese vehículo iba a un terrorista, un iraquí, y se estaciona en una plaza comercial y explota, pero la energía se canalizó dentro del vehículo y no cobró vidas. Entonces, ¿qué decía luego el anuncio? A prueba de explosiones. Esto quiere decir que todas las personas que son del Oriente son terroristas, generando a través de ese video publicitario de un vehículo la discriminación y el prejuicio de personas que pertenecen a un espacio X determinado. Por lo tanto, genera también otros impactos, producto de la globalización, en otros sectores. En el caso mío, yo también fui afectado cuando vi en el 2001 cuando el ataque a la Torre Gemela. Y en mi consciente yo decía que todas las personas iraquíes son terroristas y son malas. Entonces, también los anuncios tienen su contenido prejuiciales, racial y discriminatorio a la hora de su publicación. Y por lo tanto, como dije anteriormente, tanto los prejuicios, la discriminación y el racismo es una creación de la cultura y del pensamiento humano y que se ha convertido en una doctrina de la raza humana. Muy bien, excelente. Bueno, parece que de una u otra forma ustedes, los expositores, están más o menos de acuerdo a partir del concepto inicial. Entonces, pasamos entonces a la segunda pregunta. Seguimos con Josecito Santana en el mismo orden. Josecito, según tu valoración, en la República Dominicana, ¿existe discriminación racial contra los negros y eso va en prejuicio contra los haitianos? Bueno, podemos decir que ambas cuestiones
podríamos verlas separadas, pero que en algún momento se interrelacionan. En República Dominicana, el problema de la discriminación no está determinado por el color de la piel. Es decir, no existe de manera institucional o generalizada un odio a los negros por el simple hecho de ser negros, pues el mayor porcentaje de la población es mulata, obviando de que históricamente el término mulato está considerado como despectivo, porque cuando hablamos de mulo, estamos hablando de que es un cruce, y la historia de la colonización está ahí con respecto a la terminología. Entonces, a mi modo de verlo, la sociedad dominicana está cargada de un conjunto de prejuicios y estereotipos que hacen que los dominicanos se discriminen entre sí, y peor aún, se autodiscriminen en razón no del color de la piel, sino en razón de categorías económicas, sociales y físicas. Es decir, ser negro no es malo. Lo malo es ser pobre o de clase social baja. Y cuando una persona en estas condiciones, por ejemplo, logra escalar económica o profesionalmente, las mayores críticas vienen de quienes están en su anterior condición, es decir, quienes o son de clase económica menos empoderada o clase social más baja, o también de quienes están en mejores posiciones económicas y entienden que por el hecho de ser pobre, de ser socialmente más excluido, a esa persona no le corresponde escalar. Cuando me refiero a categorías físicas, y esto es un elemento importante, me refiero en el sentido de la autovaloración estética que tiene el dominicano de sí mismo. En cuanto a los estereotipos de belleza, el dominicano, quizás esto es heredado, el dominicano entiende que solo lo blanco es lindo, que solo lo blanco es bello. Y entonces, esto puede llegar a ser un pensar generalizado, y voy a citar un ejemplo. Una mujer se desriza el cabello, tiene el cabello afro, pero cuando tiene el cabello afro entiende que su cabello está malo. Entonces llega a desrizarse el cabello para ponérselo liso. Digamos que su pretensión inconscientemente es parecer nórdica. Y cuando ponemos en contraste las mujeres nórdicas europeas sueñan, desean poder tener el cabello rizo, el cabello afro. Y esto es una muestra de cómo hay un sentido de inferioridad. Quizás esto es lo que siempre los niños escuchan, de que ser blanco es lindo, tener el cabello de cierto tipo. Ya anteriormente se definía lo que son estereotipos. Entonces, en cuanto a la discriminación contra los haitianos, entiendo que parte de la discriminación viene por la pobreza, en un primer punto. Por la pobreza de la sociedad haitiana, por la pobreza de los individuos haitianos. En otro punto, esta discriminación viene por la continua exposición de discursos mediáticos por parte de personas interesadas, e incluso personas que se lucran
de la migración ilegal en este país. También en ese sentido debemos mencionar lo que yo defino como la falsa moral de los gobiernos para controlar la migración ilegal. Y finalmente está el hecho histórico. Inicialmente usted hablaba de la complejidad de la historia dominicana, donde compartimos isla, es decir, probablemente la historia dominicana sea única, la historia de la isla no sea única y singular, si buscamos otros ejemplos a nivel global. Entonces, en ese sentido, hay una especie de odios históricos, que esos odios vienen por muchas veces malas interpretaciones de los hechos históricos como tal. Porque yo planteo, si en el 1800, en el momento que se da la primera invasión haitiana a la parte este de la isla, a Santo Domingo, si nosotros hubiésemos estado en el mismo lugar que Haití, considero que hubiésemos hecho lo mismo. Las razones que tiene Haití para invadir República Dominicana están ahí. Conflictos militares, conflictos de repartimiento de tierras. Entonces, yo considero que de nosotros estar en la misma posición, hubiésemos hecho lo mismo. Entonces, en ese sentido, se dan los discursos históricos prejuiciados con respecto a la relación dominico-haitiana y la incorrecta interpretación de los hechos históricos en el conflicto de República Dominicana y Haití. Por tanto, en resumen, esos elementos determinan la discriminación contra los haitianos, no por el hecho simple del color de la piel, sino por elementos que vienen por discursos, por interpretaciones de hechos de manera incorrecta y por pobreza. Muy bien, excelente. Profesor Ángel Ponte, según su valoración, ¿existe discriminación racial contra los negros o un prejuicio contra los haitianos? Bueno, abundando un poquito y puntualizando sobre lo que dice Josecito, discriminación contra los negros no existe en la República Dominicana, ni discriminación contra los haitianos. O sea, no hay cierta discriminación. ¿Por qué? Bueno, me explico. Número uno, la discriminación es apartar. Ese es lo primero. O negarle derechos. Número dos, en la República Dominicana los haitianos estudian, trabajan y se les da servicio de salud. Por lo tanto, los haitianos toman los mismos servicios que los dominicanos en las instituciones públicas. Número dos, las instituciones públicas o el Estado está trabajando para regular la situación migratoria de los haitianos. Por lo tanto, también se está dando derechos migratorios a los haitianos. ¿Qué existe? Existe prejuicio. ¿Por qué? Por desconocimiento de la realidad de cada cultura. Y lo digo, varios ejemplos. Número uno, en la institución de trabajo he tenido que corregir a niños que me dicen no, porque el vudú es brujería. El vudú no es brujería, el vudú es una religión igual que otra. Lo único diferente es que son manifestaciones muy diferentes a la religión que conocemos, la religión cristiana. Entonces, los prejuicios van dando por lo que se le va diciendo, tanto en la familia o en la comunidad. O sea, el ambiente social que se desarrolla, los niños, jóvenes, adolescentes o nosotros, se va escuchando voces sobre los haitianos, que son antropófagos, que son estos, que son aquellos, y todo eso conlleva a una carga prejuicial. Porque cuando usted conoce al haitiano que le vende el aguacate, que le vende la yuca, que le vende los guineos, que le vende los tomates, que le vende todo eso, dice, él nada más es negro, pero es buena gente. ¿Sabes lo que la gente dice? Él nada más es negro, pero es buena gente. Entonces, quiero que haya dicho esto, que el problema con nosotros no es con los haitianos. O sea, no hay un prejuicio hacia los haitianos, no hay racismo hacia los haitianos, no hay racismo hacia el negro. Hay problema con el pobre. O sea, el haitiano pobre es el que nosotros podemos arremeter, porque muchas veces el haitiano pobre
es ese otro yo, que tengo su prioridad porque soy dominicano, simplemente porque tengo un papel y estoy aquí, pero no por otra cosa. Como humanos somos iguales. Por lo tanto, el que tiene los prejuicios contra el haitiano o el negro haitiano, porque entre el mismo negro dominicano también hay prejuicios, y entre el mismo negro dominicano se humillan uno con otro, eso existe y es un diario vivir, y es sencillo. O sea, cuando usted pone un negro que trabaja, por lo menos echando días, y llega un haitiano que estudia en Pucamaima, bien perfumado, bien montado, y con una tipa rubia al lado, porque nunca con una negra, con una tipa rubia al lado, dice, oye, ese negro está parado, o ese negro está montado. O el tipo nada más es negro. Y ciertos comentarios peyorativos hacia el negro, por el negro que tiene el dinero realmente. Por lo tanto, dentro del Estado Dominicano no hay política de segregación racial, no existe. Entonces nosotros somos fruto de una interacción cultural, el mulataje, el mestizaje y la creolización. Entonces, el dominicano es negro, pero es blanco, blanco de la tierra, dirían ellos. Y eso se asume en la historia contada a principios del siglo XIX. Sánchez Valverde asume ese concepto. ¿Por qué? Por la diferencia que existe entre el negro que viene de la parte oeste y el negro que está en la parte este, que no es el mismo negro realmente. Hay uno que es fruto de un mestizaje, de una mezcla, hay otro que es trasplantado directamente desde África. Por lo tanto, las cuestiones culturales e históricas van a crear en la República Dominicana un choque entre ambos, pero especialmente los prejuicios. O sea, y vamos a tomar el discurso histórico, y con el discurso histórico vamos a decir que tal gobierno era racista, que tal gobierno prohibió esto, que tal gobierno prohibió aquello. Incluso, me voy más lejos. Aquí hubo un político en la República Dominicana que dividió a los dominicanos. Antes de Peña Gómez, aquí no se hablaba de racismo políticamente. Aquí no se hablaba de segregación. Aquí no se hablaba de la confrontación de negro y blanco. Pero con Peña Gómez, él utiliza eso y lo magnifica y lo lleva a un plano político. Entonces, él lo usa como arma y también como víctima de lo que en República Dominicana hay, o sí existe discriminación, sí existe racismo. Entonces, lo que yo asumo con el discurso histórico es que dos culturas muy diferentes, con ciertos sincretismos, tanto en lo religioso, en lo cultural, en lo gastronómico, hay ciertos sincretismos porque la interacción de África y de otras etnias dejaron aquí cada una su vestigio sobre lo que es la identidad, lo que es la cultura, etcétera. Por lo tanto, con eso vamos a asumir tener en lo que es la cultura cosas que convergen, pero hay otras que son muy diferentes, especialmente el idioma o el lenguaje, como quieran llamarlo. Entonces, el problema aquí es que el negro pobre siempre será humillado por aquel que ha alcanzado la gloria, por aquel que se cree por encima, por simplemente tener un puesto, por simplemente tener más recursos. Entre la misma familia, en la familia de uno, el que estudia, el que logra aquello y lo otro, es quien va forzado, y quien, no, mira, ese muchacho no me prieto, pero es blanco de bolsillo. O sea, todo eso son prejuicios que se tienen. Entonces, discriminación en contra de los haitianos no existe. O sea, discriminación racial no existe en contra de los haitianos ni en contra del negro, discriminación. Pero sí existen los prejuicios. Y los prejuicios son sociales. Bien. Muy bien, Anthony. Excelentísima tu participación como la de los demás. Distinguida Cibeles, según su valoración en la República Dominicana, ¿existe discriminación racial contra los negros o un prejuicio contra los haitianos? Sí, bueno, primero, cuando se habla de los negros, creo que no estamos hablando totalmente específicamente a los haitianos y a las haitianas, sino también al dominicano y a la dominicana negra, ¿verdad? Me imagino que sí. Correcto. Entonces, ok. Entonces, comenzando por ahí, entre nosotras mismas y nosotros mismos aquí en República Dominicana, como bien han dicho mis colegas, entre nosotros nos
echamos bromas, nos decimos, él nada más es negro, pero es blanco del bolsillo, y otras más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una valoración llega a lo verbal, es que ha pasado primero por el pensamiento, por la idea, por la construcción de lo que tú eres, de cómo tú te sientes, de cómo tú te identificas. Entonces, esta valoración de que si hay discriminación o hay prejuicio, una cosa lleva a la otra. ¿Por qué? Tú no vas a insultar a otra persona si tú no piensas que esa otra persona es eso. Y la manera en que tú lo vas a accionar es tú rechazándolo, puede ser primero. Segundo, tú vas a hacer acciones en contra de esa persona, ya sea directa o indirectamente. Sutil en la acción, puede ser verbal, puede ser psicológica, puede ser económica y política también. Entonces, si hay discriminación contra nosotros mismos aquí en República Dominicana, como negro, como blanco, como taíno también, pues sí, lo hay. Porque hay un complejo general en que, entre primero, ¿qué somos? Aquí no sabemos todavía qué somos, quiénes somos, o sea, como que colectivamente. Hay personas que dicen que no somos negros ni negras, hay otra persona que dice que somos blancos, otra que somos todo, pero solamente se clasifican, nos enmarcan en esos dos, ¿verdad? Si somos blancos, dígase europeo o español, por la colonización, o si somos negros y negras, por la esclavitud africana que trajeron. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos siempre cuando mencionamos estos tópicos de nuestra herencia indígena, de nuestra herencia taína. Entonces, hay que valorar esas tres cosas. En lo segundo, que si hay discriminación contra los negros haitianos, además de entre nosotros mismos como dominicanos y dominicanas, ¿verdad? Pues sí, yo considero que sí lo hay. Como mencioné al principio, una cosa lleva a la otra. Es cierto que estatalmente no hay políticas públicas directas que enarbolen, vamos a decir, como discriminación. Pero tenemos que recordar la sentencia que hubo hace algunos años, que emitió la Junta Central Electoral, por ejemplo, en el que se le quitó la nacionalidad a las personas descendientes de algún padre o alguna madre haitiana que tenían toda su vida viviendo aquí, personas que tenían 5 años, 10 años, 20 años, 30, 40, 50 años. Eso no discriminó, sino que esa sentencia arrastró a miles y miles de dominicanos y dominicanas descendientes de algún padre o alguna madre haitiana, perdón. Entonces, eso es una forma de discriminación directa absolutamente. Los prejuicios, yo desde la antropología, pues he hecho varios trabajos de campo con algunas personas, algunas ONG, incluso desde el Estado, desde el gobierno. Y la realidad que yo y que equipos pudimos contactar es que sí lo hay. Hay una serie de prejuicios y de discriminaciones, como bien dijo el compañero, por ejemplo, con el frutero. El frutero es buena gente, es solamente negro. Cuando tú dices eso, ya sea a un haitiano, no importa, o a un dominicano o dominicana, no importa, tú estás discriminando. Porque ¿por qué mencionar el color y diciendo él solamente es tal cosa, pero es bueno? Es como decir, yo solamente soy hetero, pero soy buena gente. Es como que, ¿por qué mencionarlo? ¿Me entiendes? Entonces,
Sí, yo considero que aquí hay muy presente y muy marcado. Por eso quizás nuestro arroz con mango o mangú con mango, como yo digo, en que no nos consideramos como tal negros ni negras. Yo creo que somos una mezcla, como bien dije al principio. Somos una mezcla de tres etnias. Puedo decir mayoritariamente que otra, que la asiática, por ejemplo, o la del Medio Oriente. Tenemos tres bien marcadas. Entonces, cuando tuvimos el caso de que a una chica, ella fue a buscar un trabajo, una beca, ¿verdad? Una beca. Y le dijeron que, o sea, le señalaron su pelo, su afro, que ella lo tenía al natural. Eso es una discriminación. Y la chica es dominicana. Y esta chica tiene rasgos físicos más afro y lleva su cabello con orgullo, entonces le negaron esa beca. Y pasa diario en las escuelas, en los colegios, en los trabajos. Ya se está revertiendo, vamos a decir, un poco más, porque se está poniendo de moda quizás el cabello afro, se está haciendo consciente sobre todo. Por eso es la moda entre comillas. Y cuando las niñas y los niños comienzan a ir con su cabello afro al colegio, a las escuelas públicas, por ejemplo, le hacen bullying. ¿Y por qué? Eso es una discriminación. Entonces, mi conclusión es que un prejuicio lleva a una discriminación directamente, sea sutil o no. muy bien, excelente. Apolinar García. Bien, si existe prejuicio o discriminación racial en otro país, no específicamente con el haitiano, por decirlo así, sino también con los dominicanos. Y si ese fenómeno sigue latente, es producto entonces del peligro de la historia única, como lo plantea Chimamanda Ngozi, una escritora, poeta nigeriana, que ha publicado varios textos con relación a ese tipo de historia, el tipo de historia que consumimos, el tipo de historia que se sigue, con la que se sigue educando a muchos estudiantes en las escuelas, que se sigue promoviendo y que no se ha desmantelado. El problema de este tipo de historia es que muestra a la persona como una sola cosa, el que es negro y por lo tanto, por su color de piel, va a pasar por varias cosas, como ese prejuicio o la discriminación por el hecho de ser negro. Por lo tanto, ese tipo de historia, esa historia única, no acepta a otra cosa que no sea lo que se nos ha vendido. Condena a no existir y a no ser. ¿Qué busca entonces ese tipo de historia? De poseer, calumniar la dignidad de una persona, de un pueblo, a llegar al punto de deshumanizarlo. Nosotros deshumanizamos al negro por ser negro, pero estamos deshumanizando a un ser humano, su dignidad incluso. Entonces, si cuando hablamos de que por ser negro hay que esclavizarlo, que por ser negro hay que burlarse, que por ser negro hay que quitarle la vida, eso es fruto de ese discurso que a través del tiempo se ha venido transmitiendo y se nos ha enseñado de que el negro es el esclavo y que el blanco es el amo, es el que esclaviza, es el que civiliza, el que educa, y por lo tanto el negro simplemente es el que asimila todas esas informaciones, pero debe seguir siendo esclavo. El punto es tan que llega al extremo de que el prejuicio o el racismo, principalmente el prejuicio, también llega a los mitos en la construcción histórica. Por ejemplo, cuando hablamos de Galipote y la ciguapa, posiblemente muchas personas elijan a la ciguapa por ser un animal humanizado, seductor, sensual, y por lo tanto es algo bueno. Pero cuando hablamos o nos referimos a Galipote, hablamos de un humano transformado en animal, guerrero, socio del diablo o del demonio. Y automáticamente eso me da mucha risa de que automáticamente uno diga eso, ya estamos discriminando los mitos, hasta los mitos discriminamos cuando hablamos de que algo está asociado con lo malo.
y no con lo bueno, en ese caso de la ciguapa. La discriminación la podemos ver en cualquier renglón, y voy a hacer mucho énfasis en lo que es la literatura, como estoy explicando con el tema del peligro de la historia única. La semana pasada yo sigo mucho este programa, se llama MasterChef en España, y hay 3 mandines. El mandín blanco es la persona que está bien, el dorado es que es la cumbre, y el negro es que está en peligro de irse del programa. A mí me llamó mucho la atención cuando escuché eso de que fulano tiene mandín negro, o sea que está en peligro de irse del programa, de fallar. Entonces, hasta en programas como ese, obviamente en España que está, vemos cómo hay cierta discriminación o prejuicio por el color. ¿Por qué tener el color negro como para catalogar a una persona que está en peligro de irse? ¿Por qué no ponerle blanco? ¿O por qué no elegir otro color que no sea el negro? Porque siempre vamos a asociar al negro como algo malo. Y así también se va a llevar a cabo en la historia y en los mitos creados por los pueblos. Entonces, la historia única va a generar esas 2 cosas, tanto la discriminación como el prejuicio. Pero nosotros no discriminamos al negro, discriminamos al negro que es pobre. Entonces es un prejuicio. Y siempre, como dije anteriormente, es un mal que nos va a acompañar en toda la vida porque se ha convertido en algo propio del ser humano. Bien, yo le felicito hasta este momento la excelente participación que están teniendo y las reacciones que están teniendo en el chat. Entonces, antes de pasar al análisis de unos casos y de un video que vamos a ver aquí para analizarlo a partir de sus investigaciones, de las concesiones teóricas que ustedes han hecho, voy a dar algunas participaciones que ya tengo aquí anotadas de personas que han ido pidiendo su turno. Si el profesor Gerardo Roa me escucha, podría participar ahora, si no paso al siguiente. Roa no está. Entonces, el profesor Eulogio Silverio hizo una pregunta por el chat, por favor, para que la haga directamente o haga la intervención. Luego se prepara el profesor Roque Santos, que tiene una inquietud en el chat. Era un comentario simplemente cuando la joven hablaba sobre la verdadera interpretación de la historia. ¿A qué se refiere exactamente? O sea, ¿cuál es la verdadera interpretación de la historia? Sí. Entonces, hay una pregunta para Cibeles. ¿Cuál sería la verdadera explicación de la historia? Parece que usted hizo referencia a eso. ¿Fue usted o fue Josecito? Yo no dije nada de eso. No, fue Josecito. Fue Josecito, discúlpame, Cibeles. Fue Josecito. Josecito, la pregunta que te hace el profesor Eulogio Silverio. ¿Cuál sería la verdadera explicación de la relación de los hechos históricos a lo que usted hizo referencia? Bueno, debemos decir que los hechos, la historia dominico-haitiana no se puede negar. Ha habido conflictos, han habido invasiones, hubo una independencia y luego hubo guerras de independencia. Haití por recuperar el territorio que tenía y República Dominicana por mantener su independencia, la nación que había nacido en el 1844. Lo que yo quiero plantear es que por una cuestión de dialéctica, las cosas sucedieron así y debieron suceder así. Quizás lo que hice fue una ucronía, en la historia no se puede hacer supuestos, pero planteo que de haber estado nosotros en la posición de Haití, hubiésemos hecho lo mismo. Invadimos cuando se hace la primera invasión a principios de 1800, luego en 1822. Creo que eso, con respecto a la interpretación, nos dice que las cosas sucedieron así. Eso no lo podemos cambiar, pero el devenir histórico debe continuar. Por ejemplo, un amigo plantea que en la isla existen 3 países: República Dominicana, Haití y la frontera. Cuando usted va a la frontera, la relación que hay es puramente de hermandad, de negocios. Entonces, por eso es que yo planteo también que hay una especie de discurso mediático donde se plantea
que la relación dominico-haitiana es de odio y no. Entonces, es más mediático el conflicto que realista. Muy bien, muy bien. Anthony Almonte, ¿quiere agregar algo? La historia, que la interpretación histórica eso no existe. Cada quien asume, depende del paradigma que utiliza o el método para la historia. Por lo tanto, en la República Dominicana no existe una historia verdadera y los hechos serán tal y cual quiere el que lo interpreta. O sea, hay hechos que son relevantes. Por ejemplo, Josecito dijo invasión. Yo no digo invasión, yo digo unión de la isla políticamente. Entonces, para otros es una invasión haitiana, pero no fue una invasión, fue una unión política. Y yo la asumo así. Y tengo base histórica para asumirla de esa manera. Entonces, tenemos un choque en un hecho que es real, pero la interpretación es diferente. Por lo tanto, dependiendo del paradigma histórico, dependiendo del paradigma o la metodología histórica para la interpretación de la misma, vamos a clasificar los hechos históricos. La historia verdadera no existe una historia verdadera. Hay historia oficial, que es otra cosa, que es la historia que tiene el Estado y la que el Estado promueve desde sus instituciones educativas. Porque el Estado tiene que promover una historia, el Estado tiene que promover un ciudadano, y si el Estado tiene que promover un ciudadano, el Estado debe de tener en currícula el ciudadano que quiere y qué tiene que darle. Y esa es la historia oficial realmente. Pero eso es lo que hay que dar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Otra cosa, y tomando rápido, la compañera decía ahorita que nosotros no sabemos qué somos. Sí sabemos qué somos. Nosotros somos mulatos, criollos. O sea, sí sabemos qué somos. Y culturalmente sabemos qué somos. Lo que no somos es haitianos. Eso sí no somos haitianos. Eso sí no somos. Entonces, hay que tener cuidado con ese discurso, que no sabemos qué somos. Sí sabemos qué somos. Como nación, como país, la identidad está ahí. O sea, todo está ahí. Y se ha hecho en diferentes momentos de la historia el sincretismo cultural. O sea, la lengua, la cultura, la religión, la gastronomía. O sea, estamos ahí. Y sí es verdad que somos. O sea, no somos haitianos, pero somos dominicanos que nos hemos construido en esta parte este y que tenemos una cultura fuerte que hemos desarrollado. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ese discurso. Y la otra parte, la República Dominicana no es racista, no es racista. Que existan prejuicios es otra cosa. Y el caso de la joven, de la beca, eso es como está buscando view, al final le dio su beca. Al final le dio su beca. Pero tú la ves acá haciendo lo mismo todavía, hoy en día, que no hay una beca por el pelo afro. Eso es mentira, señores. Y que una persona tenga una política de una institución no significa que el Estado tenga esa política. En ninguna norma del Estado dice, no se le da una beca porque tiene pelo afro. Eso no lo dice. Entonces, hay que tener cuidado con esos discursos. ¿Es cuánto? Cibeles quiere agregar algo a ese y pasamos entonces al profesor Gerardo Roa que quiere participar. A ver, Cibeles. Sí, quiero puntualizar dos cosas. Primero, la historia la cuenta y la escribe el ganador, el que vence, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que no hay una verdad única, exclusiva y absoluta. Cada quien tiene su verdad, por eso cada quien es diferente, por eso existen todas las naciones y todas las culturas. Entonces cada quien tiene su propia verdad. Segundo, nosotros como país somos dominicanos y dominicanas ciertamente. Nunca mencioné que somos haitianos o haitianas, sino que digo que también somos negros y negras, porque somos herencia de un producto de mezclas de varias etnias, no solamente de una, no solamente de dos, no solamente de tres, de muchas. Entonces, el Estado bien es cierto que no va a escribir y va a imprimir unas normas o unas reglas, no sé, que diga, mira, yo soy discriminatorio, si tú vas con el pelo afro no te voy a dar una beca. Claro que no. Sabemos que la política no se construye así, que la sociedad no se construye así. Hay muchas cosas
que nosotros hacemos aquí como ciudadanía dominicana, que por ejemplo tenemos el manual de conducir, ¿verdad? Uno, ¿quién se lo lee? ¿Quién se lee esas 500 páginas o esas 300 páginas? Casi nadie. Otra, aunque tú ves una señalización que te dice no entre por esta calle, pero está la costumbre de que lo va a hacer. Y si hay una costumbre y tú no lo respetas, tú vas a seguir por esa calle. No digo que todo sea así, claro que no. Pero lo que digo con esto es que los países no van a decir, si hay un país dictador, por ejemplo, hola, yo soy un país dictador. No va a ser así, lo va a negar siempre, va a asumir su posición y la va a defender con sus argumentos, con sus juicios, con sus verdades. Pero no significa que sea o no. Gracias. Bien. Profesor Geraldo Roa, director de la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Grato es el placer tenerlo presente. ¿Cuál es su...? De letra, William, de letra, William. ¿Y yo dije de dónde? De historia, de De historia. historia. Yo soy Camaño. Ese es Álvaro. Es que con estas excelentes exposiciones de estos maravillosos exponentes, cualquiera se le cruzan los cables. Bueno, felicitar de verdad que los expositores han estado a la altura, a mi juicio, del debate. Yo lo que voy a hacer es agregar algunas perspectivas. Primero, estamos de acuerdo que cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de un tipo de discriminación que se ejerce con fines de aislar, de separar, de segregar, de hacer daño, porque la discriminación en sentido general es propia de todo ser humano, todos discriminamos. Si no tuviéramos esa destreza del pensamiento, nos casaríamos con quien fuera, sin importarnos el color, el tamaño, la estatura, y entonces todos nosotros tenemos derecho a elegir a partir de esos elementos con quién queremos pasar el resto de la vida, pero también qué tipo de ropa vamos a vestir, qué tipo de peinado, y por supuesto la sociedad, la cultura ejerce un poder en cada individuo para que pueda elegir de una u otra forma discriminar. Entonces, en ese sentido estamos de acuerdo que la discriminación es propia del ser humano, porque todos discriminamos hasta en el carrito público que nos vamos a subir, para que no nos vayan a atracar cuando estamos parando, si vemos que no tiene algunos elementos que nos den seguridad de que nuestra vida no va a correr peligro. Yo creo en cuanto a la discriminación que se efectúa casi de forma tácita, porque uno lo viene asumiendo sin darse cuenta por los estereotipos que deambulan en la sociedad, está muy relacionado a los niveles de educación de la gente. Y cuando digo educación me refiero de conocimiento del mundo y de las culturas, de que el mundo es diverso y de que lo más importante es la esencia del ser. Y eso, yo pienso que eso se aprende en el seno de la familia, en el hogar, a valorar la dignidad humana, la dignidad del ser humano por encima de las formas. Yo creo que eso se aprende en el hogar. Yo no estoy tan seguro de que si se puede aprender en los aparatos religiosos, pudiera ser, pero las mismas religiones establecen unas líneas doctrinales que tienen como fin discriminar para poder mantener la sostenibilidad de la grey, del grupo. Y de ahí viene la diferencia de doctrina y temas que se generan para que haya una discusión y una oposición y un hasta aquí llego yo y por qué esta sí, por qué esta no. Pero pudiera ser que el discurso religioso, en vez de religión, el discurso religioso, amparado en el altruismo, en el amor, si está dirigido a la dignificación del ser humano, es decir, tú puedes ser de la religión que tú quieras, tú puedes ser del partido político que tú quieras, el partido de pelotas, de deporte que tú quieras, o tú eres de cualquier nacionalidad,
de cualquier color de piel o forma del cabello, lo más importante que es tu condición de humano. Entonces, si es en ese sentido, yo creo que un discurso de esa naturaleza estaría interesante. Por otro lado, los medios, ¿hasta qué grado los medios de comunicación en la misma religión contribuyen a fomentar, vamos a decir, discriminación racista, el racismo? Hace unos años, la aseguradora de mi carro, del carro que yo tenía en esa época, en diciembre, me mandó al correo electrónico un anuncio de felicitaciones navideñas y ponía una familia, pero eran blancos. Yo recuerdo que le escribí para atrás. Yo dije, caramba, pero yo pensé que yo vivía en Berlín, o en Londres, no en este país, del 80% o más, no sé, somos negros. Porque hasta qué grado los medios de comunicación, las empresas, la publicidad contribuyen a crear, como decían los participantes, un fenotipo del color, ¿verdad? Hasta el genotipo. Y hasta qué grado desde el Estado, porque como decían algunos, cualquiera puede contar su historia, pero es el Estado a través del aparato educativo quien transmite la historia que se desea que se conozca. Y no solo la historia, sino todo el currículum. Cuando el Consejo Nacional de Educación se sienta, no lo hace solo, sino conjuntamente con las empresas, con los grupos religiosos, universidades, lo que son parte de ese consejo. Y ahí entonces establecen cuál es el perfil del ciudadano que nosotros queremos. Y la parte ideológica, por supuesto, que no queda fuera. Yo creo que lo que se debe fortalecer aún más es la educación. Y por supuesto no nos referimos a esto de solo de construir escuelas, porque eso está bien, no solo de construcción de escuelas, sino en la parte formativa. Por ejemplo, este tipo de diálogo, ese debate para tratar estos temas, el tema que se trató el otro día sobre el aborto, todos los temas, sobre el suicidio, sobre el asesinato, este tipo de educación que sensibilice, pero que se haga, porque nosotros lo estamos haciendo aquí, y seguro que los que estamos aquí todos somos mayores de edad. Es posible que haya algunos que no, porque hay universitarios que empiezan a los 16, a los 17. Si se lograra que otras instancias preuniversitarias involucren a las familias para debatir y hablar de estos temas, yo creo que se lograría mucho, pero con la educación, con la parte de la educación, a valorar la dignidad humana. Y por supuesto la parte crítica, como han evidenciado ustedes acá. La historia cuenta que en la guerra del 30 de marzo hubo una sola baja haitiana y 70 generales haitianos fueron asesinados y un solo dominicano. Había que ver cómo se cuenta la historia de aquel lado. Por eso fue que yo me confundí ahorita y dije director de historia. Es que también usted tiene un dominio de historia casi igual que el que tiene de letra. Excelente, mi querido director. Profesor Roque Santos, que tenga una pregunta en el chat, puede hacerla en este momento. Profesor Roque Santos. Sí, estoy escuchando. Okay. Mi pregunta, creo, hace rato que yo la hice. Sí, pero es para que vea que tienen un moderador que tiene aquí. Sí, era que, por ejemplo, ¿se acuerdan aquellos anuncios en la de clasificado que decía se necesita joven de buena presencia, etcétera, etcétera, ¿no? Daban una serie de criterios y siempre aparecía la palabra de buena presencia. Ya se sabía ahí qué significaba esto. Entonces, ¿cómo ustedes definirían esa buena presencia? ¿Prejuicio o discriminación? ¿Esa pregunta va dirigida al panel completo o a alguno en específico? No, para cualquiera de ellos que se anime a responderla. ¿Podría decir algo sobre eso? Sí, bien. Bueno, justamente yo cuando buscaba trabajo me explicaba eso, que era buena presencia. La buena presencia es la buena costumbre, realmente. Pero eso no son más que prejuicios. Y son prejuicios en base a unos estereotipos o cánones estéticos europeos. O sea, queremos una buena presencia como se ve tal cosa, como se ve tal cosa, y no hacemos unos cánones estéticos
como somos nosotros realmente, los dominicanos o los latinos, por así decirlo, para tener un abanico más amplio. Entonces, esa buena presencia va por ahí. Somos un país con una cultura ampliamente occidental y hemos asumido esos cánones de estética occidentalista. Por lo tanto, vamos a buscar eso. Y cuando se refiere a la buena presencia, hace referencia a eso. No es discriminación realmente, es un prejuicio. Porque la buena presencia, ¿qué es? ¿Qué es la buena presencia? Hay que entenderla en el contexto geográfico donde uno se encuentra. ¿Qué sería una buena presencia para África? ¿O qué sería la buena presencia para los chinos? ¿O qué sería la buena presencia para los judíos o árabes? Entonces, en ese contexto, va a depender qué es la buena presencia, pero nosotros no hemos definido eso, sino que le caemos atrás, como dicen, a los cánones que ya están planteados. Y cánones que se hicieron especialmente en el siglo XX. Es cuanto a eso. ¿Algún otro de los expositores quiere abordar Bien, sí. Sí, yo me interesa. Bien, vamos Cibele. Bien, lo que pasa es que cuando hablamos de buena presencia, va directamente a esa estética, a esos estereotipos que la sociedad quiere ver y que posiblemente esa empresa necesita. Por lo tanto, siempre se va a buscar una persona con buen físico, con buen rostro, una mirada fresca, sonrisa, que se vea bien, porque va a ser la representación o la cara de una empresa, en este caso que sea recepcionista o etcétera. Por lo tanto, cuando hablamos de que se vea bien, es que es parte de ese discurso y parte de nuestro esquema de los estereotipos, que siempre se estaba buscando algo en específico y rechazando y que Apolinar, puedes apagar la cámara para poderte escuchar mejor, que tiene problemas de conectividad. Y te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos. Sí. Ok, decía que siempre lo bonito se va a buscar y se va a rechazar lo que es feo. Pues eso que pertenece a los esquemas de estereotipos que se han creado es lo que se va a buscar porque se ve bien. Decía que hay muchos estudios sociológicos que plantean eso, que cuando que se vea bien es que sea algo fresco, algo blanco, porque va a ser la cara de una empresa y por lo tanto siempre van a tener algo que vaya acorde a los estereotipos que se han creado. Eso es parte de la construcción incluso de discurso que se ha creado. ¿Por qué hay? Bueno, porque se ve bien y rechazamos lo que es feo. Y lo que es feo está asociado incluso a lo negro. Entonces, ese es el discurso que se ha creado con relación a los estereotipos. Algo que se vea bien y ese es elegible. No importa la calidad que tenga, sino es la presencia. Bien. Así es, como buena presencia. Sí, como buena presencia también se refiere a mientras más blanco, mejor, más lacio el cabello, mejor, con más cercano a lo que es Europa o Norteamérica, es mejor. Bien es cierto que la buena presencia lo construye cada sociedad, pero cada sociedad lo construye en base a lo que considera que es inferior y en base a lo que considera que es superior. En nuestro caso, consideramos que es superior aquí en República Dominicana. Mientras más blanco, es mejor. Mientras más europeo o norteamericano o canadiense, pues es mejor. A eso se refiere que es buena presencia. Muchas veces ha habido discriminación y o prejuicio, que no son sinónimos, sino que uno va de la mano con la otra. Si en un trabajo te piden buena presencia, que nosotros y nosotras asumimos como tal, realmente aquí en República Dominicana. Buena presencia, bueno, yo sé que tengo que ir al salón, yo como mujer, que me tengo que maquillar, que tengo que ponerme unos tacos, aunque sea bajito, que tengo que aclararme lo más que yo pueda, ¿me entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, no quiero ir así a conseguir un trabajo, pero con buena presencia, como yo sé que van a ir otras candidatas quizás, u otros candidatos hombres también, van a ir más empepilladito, como decimos aquí. Dígase, más lacio, más perfume, más cartera puede ser, que
que denote una cierta superioridad, pues es mejor. Muy bien. Profesor Daniel Dilón. Debe activar el micrófono primero, profesor, mi querido profesor. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí, le escuchamos. Oh, fresco, quiero felicitar a todos estos muchachos que están tirando para adelante. Oye, me ha encantado. Y aún más como William está manejando la conducción de esto. Mira, yo quisiera hacer un comentario, pero antes de hacer el comentario, yo quiero leerle un parrafito nada más de un trabajo que hice y lo publiqué en la Revista Dominicana de Antropología, que se titula La actitud de los dominicanos hacia los haitianos. Y quiero leerle esta parte. Dice, la pobreza en que vive Haití y el color de la piel son los determinantes en la actitud racial anti-haitiana. El color de la piel y la pobreza están íntimamente ligados. Sobre lo histórico, la población dominicana solo recuerda estos acontecimientos una semana antes de la fecha de independencia, 27 de febrero. Es decir, no convive con eso, solo tiene presente que Haití es un país pobre y de personas de piel negra, porque para ello es más determinante, a pesar de que conviven en muchos lugares del país, haitiano y dominicano, pero los intelectuales racistas no dejan de tener presente lo histórico, sobre todo el 27 de febrero. ¿Qué pasa? William Mejía, Josecito y yo, hay una redada contra los haitianos y estamos en la 27, o estamos en cualquier parte del país y está la redada contra los haitianos. Lo primero que nos van a parar a los tres, y a Josecito y a mí nos van a pedir la cédula. A William no le van a pedir la cédula. ¿Y por qué? Porque Daniel Dilón y Josecito Santana son negros y el negro es haitiano. William no. William es mulato, William es dominicano. A él no hay que pedirle. Le piden excusa. Mira, no es contigo. Por favor, eche para allá. Y excúseme, es con estos dos haitianos. Por ahí nos vamos. La otra parte que hablaban de que el Estado no tiene una política racial. Bueno, si ve le da una buena respuesta. No, es que no lo vas a tener. Pero sí, en algún momento lo tenía. O la cédula. ¿Aquí qué te decía la cédula? Usted es indio o es mulato, pero no te ponía negro porque aquí no hay negro. Pero la sentencia, como le decía Sibel, ¿de dónde es esa política? Una política dominicana. Tú estás en un lugar, en una institución del Estado, con tu moño afro, no hay una política planteada por escrito. Bueno, en algún momento hay niveles de discriminación contigo. En este país está el racismo marcado, está el prejuicio marcado y está el antihaitianismo marcado. No podemos cegarnos y entender que aquí no lo hay. Si no lo hay, entonces yo estoy asustado. Esto es un país altamente perfecto. Yo vivo asustado porque a diario tú ves marcado en la sociedad el racismo, el antihaitianismo y el prejuicio. Ahora bien, ¿qué pasa? En la misma universidad autónoma de Santo Domingo, mi alma mater, ahí hay acá también un racismo, está totalmente marcado. Vayan, pregúntele a la Asociación de Estudiantes Haitianos, pregúntele si tiene una embajada. Tío, ¿por qué tiene una embajada? Porque la universidad no le ha dado el espacio. La embajada lo hacen ellos. En cualquier esquina de la universidad, tú lo ves a los haitianos reunidos y hablando. No tienen una embajada porque la universidad no le ha permitido el espacio a los estudiantes haitianos. Entonces, decir que no hay racismo, decir que no hay antihaitianismo, decir que no hay prejuicio, entonces nosotros estamos totalmente perdidos. Yo realicé en mi trabajo de maestría un trabajo etnográfico, está acá, sobre la iniciación y posesión ritual en niños en el vudú dominico haitiano. Y cuando yo, antes de entrar a hacer el trabajo sobre el vudú dominico haitiano,
lo primero que me dijeron, bueno, cuídate porque en el vudú come gente. O sea, que entiende que el vudú hay sacrificio humano. Y en el vudú, mi estudio etnográfico demostró que el único sacrificio que hay es sacrificio de animales, tanto en Haití, tanto acá en los batallos dominico-haitianos y en la religiosidad popular a lo que le llaman vudú dominicano, lo que hay sacrificio de animales. Más adelante puedo seguir agregando si me dan la oportunidad, pero yo quiero que los estudiantes de ciencias sociales que están presentes ahí, por favor, hay que ser un poquito más frío, más, no condescendiente, sino más frío y pensar mucho mejor de negar que aquí no hay prejuicio, que aquí no hay racismo, que aquí no hay discriminación y que los haitianos se tratan de la manera que yo entiendo. Ustedes saben una cosa, aquí hubo diputados que estaban elaborando un proyecto para someterlo, para que los haitianos no le alquilen casa en los barrios y en ningún sitio. Aquí no se estaba elaborando un proyecto de ley para no alquilarle casa a los chinos, a los españoles, a los norteamericanos, a los franceses. No, era a los haitianos. No alquilarle casa a los haitianos. Estaban elaborando ese proyecto. Y por suerte no siguieron con esa pendejada. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar entonces. Tenemos dos participaciones más que espero que sean breves para poder pasar al análisis de casos que el profesor Eulogio Silverio está preparando un video donde vamos a analizar unos casos. Dos participaciones más. Atilano, luego Natalie, luego la palabra a Anthony Almonte que la está pidiendo para el análisis de casos. Profesor Atilano Pimentel. Buenas noches. Saludos. Saludos. Bien, quiero felicitar la presentación de los jóvenes. Me han parecido muy atinadas y muy bien elaboradas. Yo pienso que sí, que en la República Dominicana hay racismo, y hay discriminación y hay prejuicio también. Desde que un grupo humano se cree mejor que otro, o se etiqueta como mejor que otro, hay un prejuicio de por medio. En cuanto al racismo, yo pienso que uno solo tiene que analizar, y todos lo conocemos, el habla dominicana. Uno toma el habla dominicana para uno saber si aquí hay racismo o no. Nosotros tenemos una cantidad enorme de frases racistas que utilizamos a conveniencia cuando en cualquier situación que se nos presenta. ¿Quién no ha oído alguna vez en su vida que dice que el negro es comida de puerco, por ejemplo? O que aquí todo el mundo tiene el negro detrás de la oreja, por ejemplo. ¿Quién no ha oído hablar de la antiquísima discusión, de la bizantina discusión de pelo malo y pelo bueno? Fulana tiene el pelo malo, fulana tiene el pelo bueno. Yo quisiera saber cómo se llama eso. Y yo podría seguir enumerando manifestaciones de racismo en todos los sentidos, no solamente contra los negros, sino contra los blancos también. Quiero brevemente mencionar un par de casos. Todo el mundo sabe que en la sociedad dominicana, el doctor Peña Gómez, una persona que yo admiré mucho y admiro mucho todavía, fue muy atacado por su color de piel, fue muy discriminado por su color de piel, y el racismo se enseñoreó con él, se cebaron con él, hasta el extremo de que hasta le impidieron ser presidente de la República. Y muchas de esas contradicciones, muchas de esas interposiciones tenían que ver con el color de su piel. Pero el doctor Peña Gómez también era racista. O sea, ante tantos ataques que tuvo en su contra, ante tantos atropellos, él se volvió racista también, y él no perdía la oportunidad. Él no perdía la oportunidad de destacar su amistad con figuras blancas europeas. No, lo sacaba en cara, porque mi amigo Billy Brandt, y lo decía, y se burlaba también de esas manifestaciones racistas que había contra él, que era otra forma de racismo también. Por último, yo quiero señalar esto. El racismo a veces aquí es muy sutil, a veces, y racismo no solamente es lo que se trata contra el color de la piel,
y cosas así. También en lo del racismo interviene lo de la nacionalidad, por ejemplo. Yo quiero señalar que en un programa de radio que yo oigo un programa de radio, hay una señora argentina que vive aquí, parece que tiene muchos años, no sé si tiene familia en la República Dominicana, pero ella vive aquí, la señora, y la señora llama a programa de radio y da su opinión sobre la política dominicana, sobre problemas dominicanos, como si fuera dominicana. Y una persona llamó en estos días a ese programa que yo oí y dijo, venga acá, yo quiero decirle, por favor, esa Argentina, ¿qué es lo que se cree? ¿En dónde cree que ella cree que está, por favor? Por favor, que se deje de opinar. Que si ella quiere opinar, que se vaya a Argentina, que se vaya allá. Es allá que ella tiene que opinar. Me tienes harta. Es harta que me tiene ya. Entonces, para mí, y no creo que esa sea la única cosa de ese tipo, esas son manifestaciones de racismo en la sociedad dominicana que tenemos que superar y que tenemos que combatir. Gracias. Bien, entonces vamos a los expositores para no perder el hilo. Primero Anthony, después Apolinar. Anthony, y tu amigo Bien. Vladimir García vino a apoyarte. Saludos, Vlad. Bien, contestando primero al profesor Daniel, con el respeto que se merece en la área que desempeña, hay que tener cuidado realmente con decir o comandar a estudiar a los estudiantes o a revisar, revisar la historia, porque te escucha, Tiliano, creo que se escucha. Ya, continúa. Ok, bien, hay que tener cuidado con mandar a estudiar. Número uno, sí existe discriminación de lo social, por lo económico, por esto, por aquello, pero discriminación racial en el país no existe. Dos, la sentencia fue clara. La sentencia no fue en contra de los haitianos, la sentencia fue en contra de todo. Ahora, que tenemos prejuicio con los haitianos es lo que más va a salir a relucir. Aquí en la gobernación yo vi haitianos, vi chinos, vi italianos, vi coreanos, japoneses, haciendo fila para naturalizarse. O sea, la sentencia fue en contra de todo aquel que no estaba naturalizado y que el gobierno pagó para que se naturalizaran. O sea, el gobierno emitió una sentencia, emitió un juicio, pero también emitió una solución. Entonces, y a nadie se persiguió por esa sentencia. Entonces, Dominicana es racista, no, Dominicana es racista. Hay prejuicio, y por un prejuicio mío no puedo enmarcar al Estado. Una cosa es el Estado con su política, y en República Dominicana no hay política de Estado de segregación. El racismo es segregación. O sea, segregar, aquí no hay eso, no hay persecución, y no se utiliza el racismo como una política. ¿Cuántos haitianos han quemado República Dominicana porque son haitianos? O lo saben de los barrios perseguidos porque son haitianos. No lo hay. O porque son negros. No lo hay. Entonces, la historia está ahí. Y usted la interpreta como usted quiera. Pero está ahí, realmente. Y hemos convivido, en el momento que hay que convivir con los haitianos, de manera pacífica. Incluso, en el terremoto de 2010, los primeros que dieron la mano fueron los haitianos, y eso ellos lo negaron. El primer país que fue a dar la mano a Haití fue República Dominicana. Y el único país que le hizo una universidad fue República Dominicana, y ellos negaron eso. Entonces, hay que tener cuenta con eso. Dos, Peña Gómez tiene que agradecer, número uno, porque Peña Gómez fue rescatado, que eso nunca él lo ha dicho. A Peña Gómez lo que eran los dominicanos, lo educaron los dominicanos y hizo política dominicana. Y quien utilizó el racismo como la fue Peña Gómez, porque era quien echaba eso en cara siempre. Que yo soy negro, pero soy blanco, que mi alma es oscura, pero mi brillo como él es que utilizaba eso. Incluso Peña Gómez era tan racista que casó con una blanca. Por eso él era racista. Ahora, ¿qué llevó a Peña Gómez a no ganar? Su ímpetu. O sea, Peña Gómez era muy explosivo, como te decían. Y eso llevó a Peña Gómez a no ganar. Pero a Peña Gómez aquí los blancos, Juan Bosch y todo el mundo ahí en Mao lo ayudaron. Y estudió fuera del país, se formó políticamente y se le dio oportunidad políticamente en el país. Ahora, su ímpetu, de la manera que él hablaba, de la manera que él presentaba sus emociones, fue lo que le llevó a no ser presidente de este país. Y sí, la política de una otra manera incidió en eso, pero quien utilizaba el racismo como arma era Peña Gómez, no el país. Entonces hay que tener cuenta con eso realmente. Y República Dominicana, repito,
no es un país donde existe la discriminación racial. No existe. Que yo discrimine soy yo, es un prejuicio mío, pero no de Estado. Eso es otra cosa. Que una persona o un individuo lo haga no significa que el Estado lo sea. Porque aquí se le da refugio a los haitianos, se le da comida, se le da trabajo y están ahí. Entonces hay que tener cuenta con eso realmente. Y lo que se enseña en la universidad también hay que tener cuenta. Los profesores de sociología y de antropología que también lleven el discurso subjetivo y real y no el discurso pasional que se está llevando en la universidad. Gracias. Bien. Apolinar García y luego Cibeles. Bien, yo creo que el maestro Daniel... Apaga la cámara, apaga la cámara, Apolinar, que te escuchamos. Me avisan ahí, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí, te escuchamos. Bien, el maestro Daniel creo que ha cometido error al decir que República Dominicana es racista. Pues yo creo que República Dominicana es el único país que le ha aportado económicamente a Haití. Y incluso, ya vimos los procesos de regularización donde muchos haitianos viven aquí, el Estado Dominicano se ha hecho cargo de todos sus gastos, incluso en los mismos hospitales, las haitianas no pagan no pagan dinero para los servicios que el Estado, que ese hospital le brinda. Entonces, decir que aquí se persigue a los haitianos como se pasa en Estados Unidos con los negros, que un policía le quita la vida por el simple hecho de ser negro o por el simple hecho de parecer un sospechoso, es mucho de qué decir. Aquí no tenemos la leyenda urbana que de 5 haitianos, 4 son ladrones. En Estados Unidos hay una leyenda urbana que de 3 negros, 2 son delincuentes. Aquí no se promueve eso. Aquí el Estado Dominicano se hace cargo de la educación gratuita de los haitianos. Se forman aquí. Muchos en UTESA, si usted se da la vuelta por Santiago, no sé si usted vive en Santiago, yo le aseguro a usted que el 30% de los estudiantes que estudian medicina en UTESA son haitianos. Y ni siquiera hacen servicio aquí, muy poco hacen servicio aquí. Entonces, de decir que aquí somos racistas, no. Discriminamos a la persona por lo pobre que es. Yo puedo discriminar a alguien hasta por una condición. Aquí se discrimina a personas por una condición especial, de que esté mal vestido. Usted va a una fila de un banco de una manera no muy adecuada y la gente lo va a comenzar a mirar mal. Pero se le da el servicio. Si usted va a hacer alguna transacción o a retirar algún dinero, se le da el servicio. No se saca, como hacen otros países, que sí son racistas, que sí discriminan a la persona por su color de piel o por una condición especial. Yo dije desde un principio que tanto los prejuicios, el racismo, la discriminación es parte de nuestro desarrollo histórico y de nuestra racionalidad. Siempre vamos a vivir con eso y lo vamos a poner de manifiesto, porque el ser humano siempre va a tener una conducta de que si se siente superior, va a intentar o a querer humillar al otro por lo que es. Pero de decir que el Estado Dominicano es racista, de decir que, bueno, si fuéramos racistas, no aceptáramos a un negro norteamericano, no aceptáramos a los haitianos como lo han venido haciendo con sus diferentes políticas sociales. Todos los haitianos aquí se han beneficiado de la política dominicana, todos. Entonces, no somos un país racista. Discriminamos, sí, yo puedo discriminar a cualquier persona, como los que están aquí en este panel. Pero pasar a ser racista, aquí no perseguimos a los haitianos para matarlos, a pesar de que han hecho mucho daño en la zona fronteriza, que han matado a muchos dominicanos. Pero aquí no se ha generado una ola de segregación como pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Y no me voy a hacer referencia a lo que está pasando ahora. En la década de los 80 en Los Ángeles hubo una manifestación de negros que se cobró la muerte de muchas personas blancas. Pero esa información no llegó a gran escala, fruto de que no estaba el mundo tan globalizado y los medios de comunicación no eran... Que ese problema racial que vive el imperio, por decirlo así, no es nada nuevo. Y el Estado Dominicano no promueve racismo, no lo promueve. Sería desmantelar la historia única, como dije anteriormente, y ese discurso que de ver al ser humano como una sola cosa. Pero pasar a llamarnos racistas, el Estado racista, y a todo lo que lo compone, las instituciones, promover racismo, creo que es una falta de respeto al Estado. Muy bien. Cibeles Sánchez. Ok, ahora sí, ¿verdad? Sí, te escucho ahora. Bien. Yo no cuestiono fuertemente, y lamentablemente me estoy riendo, porque qué pena que cuando decimos si hay discriminación a los negros y a las negras, estamos pensando automáticamente en las personas que son de la República de Haití. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque aquí hay negros
O sea, que hay negras dominicanas. Yo veo a Daniel Dilón negro, o sea, más fenotípicamente, ¿verdad? Anthony también, Apolinar también. Y yo me pregunto, entonces, si soy negro dominicano, es que entre nosotros mismos como dominicanos, sí podemos discriminarnos, sí podemos tener prejuicios, sí podemos pensar que como ser humano que queremos avanzar y crecer, tenemos que sentirnos superior e inferiorizar a los otros compañeros. ¿Por qué? Primero, o sea, ¿por qué? Segundo, sí, República Dominicana es racista. Yo lamento bastante que mis colegas, debo decirlo, que mis colegas y compañeros, o sea, no solamente de este panel, sino de otros espacios, de que por el hecho de que yo no sea racista, quizás, en un sentido de gravedad, como mencionaron del imperio. Señores, yo no estoy aplaudiendo ahora mismo, porque no hemos llegado a ese nivel, y espero que no lleguemos a ese nivel, porque ustedes saben que cuando tú te vas a Estados Unidos, cuando tú te vas a Canadá, cuando tú te vas a Francia, cuando tú te vas a Puerto Rico, cuando te vas a Haití, cuando te vas a Cuba, pueden ser que nos traten igual que nosotros tratamos a los haitianos. Puede ser bueno como puede ser malo, porque somos seres humanos. Tú ves, tenemos las dos caras, pero es preocupante que cuando yo tengo una postura y tú tienes otra postura, y entonces yo diga, tenemos que cuidarnos y tenemos que revisarnos bien, y no podemos llevarnos por este discurso pasional. Entonces yo te pregunto a ti, ¿por qué yo tengo un discurso pasional y tú no lo tienes? ¿O por qué lo consideras así, mejor dicho? O sea, ¿por qué yo supuestamente sí estoy diciendo un discurso pasional y yo no puedo pensar entonces que tú sí tienes un discurso pasional? Y yo no estoy diciendo que yo lo soy o que tú lo eres. No. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy cuestionando de poner cada quien su verdad como superior. Ahí está el problema. Nadie aquí, nadie, ni ningún pensamiento, ni nada, somos superiores. Nadie. Porque todo el mundo aquí es un ser humano, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene sentimientos, todo el mundo es discriminado y prejuiciado también. Y es tanto sujeto como objeto de prejuicio y discriminación a diferentes niveles. Eso no significa que en Estados Unidos haya discriminación o no haya discriminación. Eso no significa que en República Dominicana haya discriminación o no haya discriminación. Es que las dos están presentes en cada una de las sociedades. Y eso es lo que pasa. No estamos hablando solamente como República Dominicana. O sea, este panel está hecho aquí, es verdad, con colegas y colegas que estudiamos sociología, que estudiamos antropología, que estudiamos X. Pero yo creo que tenemos, como bien mencionó, no me acuerdo quién fue, creo que fue el señor Dilón, tenemos que pensar un poco más fríamente. Y mire, sinceramente lo estoy diciendo. Valora tu verdad, pero también trata de escuchar a la otra persona. Yo estoy escuchando bastante claro y siempre yo lo he escuchado, las diferentes posiciones académicas y personales, que son dos cosas diferentes, pero que aquí la asumimos como si fuera una, como si fuera la misma, mejor dicho. Y no es la misma, no puede ser la misma. Y como dije ahorita, el Estado, ningún Estado del mundo entero va a decir, hola, yo soy un Estado dictador, porque no se considera como tal. Va a defender sus verdades como tal. Y esto también aplica a que no vamos a decir, hola, yo soy un Estado racista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una economía conjunta que le vendemos a Haití y Haití nos vende a nosotros también. Y nosotros le compramos y ellos nos compran.
Entonces, también tenemos que tener en cuenta que políticamente no nos conviene, y eso yo lo tengo claro. Y está bien, ¿eh? En un sentido está bien, pero no podemos decir que porque yo personalmente, yo como Cibeles, o yo como Daniel, o yo como William, o yo como Antonio, o yo como Apolinar o Atilano, yo no soy racista. Cuando afuera, si realmente somos sujetos académicos, ¿verdad? Si yo estoy viendo mi realidad diferente a lo que yo vivo, entonces ahí tenemos en cuenta que yo tengo mi realidad como persona y la otra persona tiene su realidad. Cuando decimos aquí, cada quien tiene el negro detrás de la oreja. Puede ser quizás como mencionó el señor Eulogio por el chat. Puede ser que eso fue fruto a que cuando los norteamericanos estaban aquí, como tenían tanta tierra en las orejas, le llamaron así, puede ser. Pero ¿qué pasa? También sabemos que cuando algo se dice en un tiempo determinado va evolucionando. Y actualmente, si ese fue el origen de eso, pero ¿qué pasa? Nosotros decimos eso, algunas personas lo asumen como tal, de que sí somos descendientes de africanos, por la esclavitud que hubo aquí, y otras personas van a decir que no. Cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero nos estoy cuestionando bastante, porque como sujetos sociales académicos, ¿verdad? Yo creo que realmente debemos de poner en una balanza de retirarnos de esa realidad que estamos viendo, que no somos nosotros, que no nos pertenecemos dentro de, sino que está sucediendo en la sociedad. No es que yo lo perpetúo como Cibeles, no, porque yo no soy única ni individual, no es un asunto individual. Todo es colectivo, sociocultural. Entre otros factores, claro está. Pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener cuidado con decir, cuidado con ese pensamiento. Porque probablemente el que tiene que tener cuidado quizás es la posición que tú estás asumiendo. Yo tengo mucho cuidado con la posición que yo estoy asumiendo incluso actualmente ahora, porque tiene implicaciones y yo lo sé, yo estoy totalmente consciente. Y sé que en algunos estratos hay discriminación y otros no hay discriminación. Bien. Excelente, Letiquita Cibeles. Vamos a pasar ahora. Un momentico, Apolinar. Un momentico, Apolinar. Un momentico. Vamos a permitir la pregunta de esta joven que hace rato que está en turno y ya luego ustedes vienen recogiendo tanto esta pregunta como cualquier otro elemento que hayan querido puntualizar. Adelante, Natalie García desde San Francisco de Macorís. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Permiso, Natalie. Profesora Iván, gracias por su presencia. Continúa, Natalie. Ok. No sé si en Santo Domingo sea igual que aquí, pero en los centros educativos en donde he trabajado, se llama la atención y hasta se expulsa del centro el estudiante con pelo crespo que no lleva una pelada bajita. Sin embargo, el joven pelo lacio, rubio, que lleva su melena, no es atacado. Entonces, ¿eso lo dejamos como simples prejuicios o eso es discriminación racial por ser el pelo crespo y expulsar al estudiante del centro porque no acepta, por ejemplo, pelarse? Bien, vamos. Sobre eso totalmente. Primero Anthony, después a Apolinar. Voy de atrás adelante a Natalie, especialmente. Natalie, en el currículum que se ha elaborado después de la reforma educativa está bien claro. La integración cultural y la diversidad, el currículum no pone de manifiesto de que esa persona hay que sacarla por eso, sino que deben de coexistir la diversidad dentro de la educación. Pero ahora bien, una cosa es lo que dice el Estado, a otra es lo que ponen en práctica quienes dirigen las escuelas. Entonces, que desconocen muchas veces las leyes establecidas y lo que dice el currículum. O sea, no es que el que tiene pelo lacio hay que dejarlo y el que tiene pelo crespo hay que mandarlo a recortar. No, los dos pueden coexistir o convivir dentro del mismo espacio. Así lo estipula el currículum dominicano.
las leyes. Pero yo que te pongo la ley de manifiesto, hago asesión de uno y de otras. Yo soy docente en educación media. Y cuando hay que mandar a pelar un morenito, o hay que mandar a pelar el pelo afro, mándenme a pelar aquel también. Si es para uno y para los otros. Yo lo hago así, pero soy yo. O sea, si aquel tiene pelo largo, usted también lo puede tener. Entonces, una cosa es lo que está institucionalmente y otra es la práctica. Eso en cuanto a la de Natalie. Dos, en cuanto a la compañera Cibeles, ella dice que no asume, y en los postulados que ella hizo, ella asumió una postura, incluso nos dio una postura a cada uno de nosotros, que nosotros según ella asumimos. Entonces, tener cuidado, hay que tener cuidado con la postura que ella asume y con la que yo creo que el otro asume, en cuanto a los estudios y en cuanto a la preparación académica. Sí, y esto es académico, y lo académico se rebate con conocimiento elaborado y académico, pero muchos de sus postulados no se basan en academia, se basan en su experiencia. Entonces, repusarme lo mío, porque son míos, pero de ellos son válidos porque son de ella. No, así no. Entonces, la República Dominicana, y repito, la República Dominicana no existe la discriminación de Estado. Y otra cosa que dice ella, que los Estados no dicen que son dictadores. Sí. ¿O tú no te acuerdas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? Los Estados cómo eran, autoritarios, dictatoriales, fascistas, nazistas. Dile eso a Venezuela ahora mismo. Compañero. ¿Tiene problema con la señal? Apaga la cámara, Anthony. Apaga la cámara. Compañera, yo le escuché y no intervine. Pero Venezuela es otro caso. Sí, ya. Entonces, la parte que tiene que ver con los estados, sí, los estados dicen que son, y los estados dicen a quiénes dan derecho, a quiénes no dan derecho, y los estados democráticos están instituidos en las leyes. Entonces, si el estado es racista o es fascista, y hay segregación, se pone de manifiesto en sus leyes. ¿O qué pasó con los judíos, con los judíos árabes, gitanos, en la Alemania nazi? ¿Qué pasó? ¿O qué pasó en Italia? ¿No estaba manifiesto? Sí, estaba manifiesto, y había una política de eso, sí estaba ahí. Y República Dominicana, cuando existían los estados caudillistas, ¿no estaba manifiesto? Sí estaba manifiesto. O sea, hay que tener cuenta también en eso. Los estados, cuando tienen una política abierta, lo dicen y se pone manifiesto. Ahora bien, en los estados democráticos, donde son signatarios a los derechos humanos, se respeta la igualdad. Y la República Dominicana se respeta la igualdad. Entonces, y la experiencia que ella tenga con los negros o los haitianos, pues cuando nos referimos a negros puede ser dominicano, puede ser lo que sea. Cuando decimos haitiano, decimos haitiano, porque el problema es con el haitiano aquí, no con el negro. El problema es con el negro cuando el negro es pobre. Pero cuando el negro tiene dinero, hasta mi casa lo llevo yo y salgo con él, porque es negro, pero tiene dinero. O un negro limpio, o un negro lavado, como decimos nosotros. Tú lo único que tiene negro es el color, pero eres lavado. Entonces, ese discurso que se va estructurando, que se va dando y que hemos venido arrastrando, y esa política que creemos conocer de la historia, que no la investigamos realmente y aceptamos postulados porque otros lo dicen, ahí sí hay que tener cuenta. Y les puedo refutar con quien sea en este debate o en otro sobre la creación del Estado Dominicano. El Estado Dominicano no es racista, no es africano. El Estado Dominicano sí tenemos elementos culturales africanos, sí tenemos, como tenemos árabes, como tenemos los ingleses, como tenemos los cocoros, como tenemos mayormente de los europeos, porque la base de nuestra cultura es europea, la base, pero tiene de otra cultura, hay un sincretismo. Entonces, bien, todos esos elementos están ahí. Concretizando que estamos ya agotando el tiempo y todavía quedan algunas personas que tienen que participar. Si nos lo dejara hasta ahí y prepararíamos otro debate sobre esa última idea que tú planteas, te lo agradecería, Eulogio Silverio. Apolinar García. Está bien, gracias. Tiene que apagar la cámara, Apolinar, que tiene problemas de conexión. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Aquí parece que la persona... Escúchame, Apolinar. Tiene que tratar de ser lo más preciso posible, que ya estamos en el tiempo. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok, aquí hay personas que están confundiendo política de Estado con el racismo. No sé si, bueno, aquí la mayoría son historiadores. En Alabama, aquí no se ha visto un personal público que haya cerrado la universidad a un dominicano, un compatriota, por ser negro.
En cambio, en Alabama, creo que en la década de los 60, un congresista cerró la universidad a su propio compatriota, lo único que ellos eran negros, y se armó una revuelta que eso salió en muchos periódicos. Aquí eso no se ha visto todavía, que un congresista, un diputado, un alcalde cierre la universidad porque la mayoría de los estudiantes son negros. Entonces, lo que está pasando aquí hay personas que están siendo víctimas de que le han quitado esa historia, lo han desposeído. Y dice un autor iraní, pero se formó en Egipto, dice: si queremos desposeer a un pueblo, la forma más simple de conseguirlo es contar la historia de los vencedores. Y aparentemente aquí las personas tienen una vorágine de una historia de los vencedores y por lo tanto afirman de que el Estado dominicano es negro. Repito, están confundiendo racismo con política de Estado o política migratoria, que todo Estado tiene esa política migratoria y hay que respetarla. Y aquí hay personas que entienden que se tiene que vivir como chivo sin ley. Muy bien, excelente. Profesor Vladimir García, si activa la cámara, por favor, este es el momento para su participación. Bueno, parece que el profesor Vladimir García... okay, ya apareció. Ya apareció. Saludos. Adelante, profesor. Interesante el debate. Pero lamentablemente en una facultad de humanidades en pleno, sin entrado ya al siglo XXI, pero para lejos ya, o sea, tenemos 2 décadas metidos en el siglo XXI y nosotros estar cultivando un pensamiento y una racionalidad tan conservadora dentro de una universidad como la Autónoma de Santo Domingo y con... eso es una cosa, a mí me da impotencia, o sea, ver gente con un pensamiento tan conservador dentro de una universidad, que yo creo que fue que Balaguer hizo bien su trabajo. Pensar que el Estado dominicano es un Estado que a través de la historia, no ha sido un Estado que ha tratado de blanquear la sociedad dominicana. Es un error, es un infantilismo, eso es lo primero, porque nosotros, nuestra historia, nos la han contado como dijeron muchos por ahí, desde los vencedores. Y en una facultad de humanidades no se puede asumir la discursividad del vencedor. No se puede asumir la discursividad de quien escribe la historia. Se debe de asumir la discursividad de quien padece la historia. Querido profesor, apague la cámara para escucharlo mejor, que tiene problemas de conexión. Ya. Y aquí, lamentablemente, entre pobreza, negritud, clasismo, aquí hay todo tipo de discriminación en este país. Es lamentable que el compañero Anthony se refiera a que el Estado dominicano no es racista, pero no solamente eso, a que aquí no hay racismo. Aquí, señores, un negro, una persona de color, o no de color, no, porque aquí somos una mixtura, pero déjenme decirle una cosa, no hace mucho se publicó aquí un trabajo sobre genoma, que dice que el 48% de los dominicanos, o sea, el genoma de nosotros, el 48% es africano, mis hijos, africano, un 27% europeo y un 4% de taíno, y luego el restante, ahí está el árabe, ahí está el asiático, ahí, pero es africano. Y uno comienza a construir su propia identidad cuando uno sabe de dónde viene y cuáles son los elementos que componen su cultura. No es europea, Anthony, no es europea, Anthony. Ese es el discurso que nos han querido contar, lamentablemente, y que usted se ha empoderado de él, lamentablemente. No sabía que usted era tan conservador, y se lo digo aquí en público. Y gozo con eso, porque uno va aprendiendo de la gente todos los días. Pero la idea es que al final, en nuestra universidad, en nuestra facultad, nosotros lo que debemos de cultivar es la sensibilidad humana. Y esa sensibilidad pasa por uno desterrar todo tipo de prejuicio. Prejuicio al color, prejuicio a la clase social, prejuicio al origen, a la nacionalidad.
etcétera, 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 porque eso nos hace a nosotros más humanos, y nosotros lo que debemos de cultivar es el humanismo y olvidarnos de historia, porque al final, suerte que ya se está reescribiendo la historia de una manera crítica, y hay mucha gente, muchos antropólogos, muchos sociólogos, muchos historiadores, muchos lingüistas, muchos filósofos que están trabajando en función de desconstruir esa realidad que nos la han construido sobre un discurso de la gente que siempre ha tenido el sartén cogido por el mango, o sea, la gente que siempre ha tenido el poder, que dicho sea de paso, la mayoría son ricos europeos, ¿ok? Bien, profesor, excelente. Vamos a dejar ahí. Sí, porque vamos a tener que hacer otro diálogo. Voy a cerrar ya con dos participaciones más. La profesora Ibe Guzmán y luego el profesor Eulogio Silverio, que es el único que puede romper el horario. Con él terminamos porque este tema es doctora, mucho gusto, bueno, por aquí. Doctora, profesora Ibe Guzmán. Vine por ustedes, gracias, Willy. Oíste, Eulogio, no fue ni por ti ni por mí, fue por él. Por ustedes, concha, ustedes sí chimeando, Eulogio. Agradecer la iniciativa, felicitar la iniciativa, porque cada vez que se discuten los temas neurálgicos de nuestra sociedad, pues se arroja luz. Y una de esas luces podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo, pero siempre estoy a favor de que se discutan todos los temas viscerales de la dominicanidad. En lo particular, considero que la negritud y el racismo dominicano no pueden medirse con el calco de las negritudes y las medidas raciales de otros países. La negritud estadounidense es muy distinta a la negritud dominicana. Aquí hay que distinguir en las discusiones el anti-haitianismo de la exclusión por el color de piel. ¿Existe realmente una exclusión por el color de piel? ¿No te dejan entrar? ¿Aquí hubo apartheid en algún momento de la historia? Bueno, si la hubo, entonces vamos a buscar los datos. Donde aquí había un baño para negros y un baño para blancos. Aquí hay un sistema para escuelas para negros y escuelas para blancos. Aquí en las escuelas hay escuelas para haitianos y escuelas para dominicanos. Aquí lo que hay son escuelas para pobres y escuelas para ricos. El que puede pagar educación tiene buena educación y el que no la puede pagar no la tiene. Entonces, tenemos que cada uno de estas aristas, y por eso yo coincido un poco con Roque, y dice, mezclamos temas. Sí, mezclamos temas, porque no podemos mirar el fenómeno del racismo dominicano o de la negritud dominicana únicamente desde la parte historicista. Ciertamente la historia tiene un matiz y varía dependiendo de quién la narre, de quién la relate. Entonces, yo les decía que para nosotros entender la relación dominico-haitiana en términos de historia, hay que hacer un cruce de mínimo 6 historiadores. Hay que agarrar 3 historiadores haitianos y 3 dominicanos, relatándote el mismo periodo histórico para tú poder de ahí filtrar cuál hecho ellos te están contando, cuál tú puedes filtrar de las 3 versiones que te dan del hecho. Y a partir de ahí tú formarte una idea, pero no desde un calco de la visión de los Estados Unidos, porque no es la misma. Nuestra negritud es una negritud que tenemos que sentarnos a discutirnos, pero a partir de nuestra dominicanidad, de nuestra mezcla de raza, de nuestra sociedad de mezcla, de nuestra sociedad de clases sociales, composición social dominicana. Aquí Juan Bosch dijo que el gran problema de este país es que nosotros las clases sociales no hay una conciencia de clase. El rico no tiene una conciencia de clase burguesa. El político no tiene una conciencia de clase política. La clase media no tiene una conciencia de clase media. Entonces, tenemos como que discutir los temas poniéndole el nombre a cada cosa. Y por eso
felicitar las iniciativas de estos jóvenes que han, de lo que han manifestado, que es interesante y que sigue poniéndole nombre, tratando de ponerle nombre a las cosas. No basta con yo decir que si en la escuela el cabello, que si esas son maneras, si vamos a un argumento que tú lo puedes contraargumentar muy fácilmente, y eso no va al meollo del asunto. Yo trabajo en un colegio de clase alta donde se mandaba a apelar al muchacho rubio, al moreno, y el moreno que tenía dinero era tratado en igualdad de condiciones que el rubio que tenía dinero. Ahora, era tratado mal el pobre, que era rubio y blanco, en relación al negro, que era rico. Entonces, si nos vamos cada uno a partir de nuestras particularidades a evaluar una situación nacional, yo creo como que no vamos a llegar a ningún lado, pero sí poniéndole nombre y apellido a cada cosa. Y nada, felicitar a los muchachos, felicitarlos a ustedes por poner todos estos temas que son viscerales para la comprensión de la complejidad de lo dominicano, pues estar cada día uno en esta búsqueda y en esta discusión que es sumamente saludable. Muy bien, gracias, doctora. Profesor Eulogio Silverio, con usted cerramos este magnífico evento. Y con lo que son los bienes estratégicos de la sociedad dominicana o de la nación dominicana, no podemos nosotros venir a jugar al científico, a hacernos los científicos. Como ustedes saben, lamentablemente la educación es un aparato ideológico. Y lo que hizo Trujillo lo usó precisamente a favor de la construcción de la identidad que él quería del pueblo dominicano en el momento. Aunque creo que la Escuela de Historia ha hecho un trabajo para desmontar precisamente todo lo que se había hecho anteriormente, antes de los 60. O sea que hay mucho por donde debatir. Mire, yo me he tenido que poner este sombrero para podérmelo quitar delante de la excelente participación que han tenido tanto los expositores como todas las personas que han intervenido a través del chat, a través de participaciones directas. Anthony Almonte, Apolinar, Cibeles, Josecito, realmente no hay palabras humanas con las cuales se puede expresar el maravilloso conversatorio que ustedes nos han brindado en el día de hoy. Mil gracias y ojalá que podamos tener otro conversatorio como este, donde podamos integrar a otras personas